Hola familia, buenos días, Dios les bendiga, qué bueno tenerles conectados en esta mañana de domingo. Estamos en la transmisión número 28 desde que inició la epidemia aquí en la ciudad. Gracias a Dios, al parecer ya vamos saliendo de eso. Y le damos gracias al Señor porque nos permite transmitir a través de estos medios, de la plataforma de Facebook. Y también al terminar los servicios, por la tarde se cargan los mensajes a la plataforma de YouTube. Así que te voy a pedir que en esta mañana me prestes toda tu atención, que si ya estás ahí conectado frente al televisor o a la pantalla del celular, todavía estás whatsappeando o estás haciendo la comida, apaga la estufa, deja el WhatsApp y en ese momento te voy a pedir que me prestes toda la atención posible, porque estoy seguro que esta mañana el Señor nos va a hablar. El mensaje de esta mañana se titula Peticiones del Corazón. Peticiones del Corazón. Y vamos a estudiar sobre el capítulo 37. El capítulo 37 en el verso 4 del libro de los Salmos. Salmos 37 en el capítulo 4. Peticiones del Corazón. Dice la palabra del Señor. Permíteme leerte en la Nueva Traducción Viviente. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué pasaría si esta mañana yo te dijera que el Señor me dijo que Él va a cumplir las peticiones del corazón de todos los que están conectados en esta transmisión? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería en tu vida si en esta mañana el Señor empezara a cumplir todas las peticiones del corazón, todas las peticiones que hay en tu corazón? ¿Qué va a empezar a suceder? ¿Qué va a empezar a cambiar en tu vida? Y aunque suene algo loco, dirás, eso, ¿cómo está eso, pastor? Aunque suene algo loco, y esto es algo que ya ha sucedido y que el Señor ya ha dicho. Allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, en el verso 5, el Señor le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. Pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y conocemos la historia: Salomón pide sabiduría y el Señor se la otorga. Así que imagínate que esta mañana el Señor diga: bueno, a todos los que están conectados en la transmisión en vivo, yo voy a cumplir todas sus peticiones que están en su lista de oración, porque me imagino que tienes una lista de oración donde están las peticiones y Él va a cumplir las peticiones que están ahí. ¿Qué peticiones tú incluirías en esta mañana? Yo creo que le diríamos: Señor, espérame, voy a incluir algunas que no tengo en la lista para que me las cumplas. Y algunos diríamos: wow, qué maravilloso si Dios cumpliera todas las peticiones de mi corazón. Muchos pensamos de esta manera acerca del Salmo 37, cuando el Señor dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. A veces pensamos que a eso se refiere el Señor, que el Señor nos está pidiendo que le amemos para que Él nos cumpla todo lo que está en nuestra lista de oración. A veces pensamos en el Salmo 37:4 como un cupón canjeable, como un cupón que el Señor nos da y nos dice: bueno, aquí está tu cupón de peticiones, anda y canjealo. Y pensamos de esta manera acerca del Salmo 37:4. Pero la realidad, familia, es que muchas de esas peticiones, de esos deseos, de esos anhelos que están en nuestra lista de oración, muchas veces no se cumplen. Muchos de los anhelos, los proyectos, los sueños que tenemos no se cumplen a pesar de que hayamos orado por ellos. O a veces oramos por ellos y las cosas no suceden como esperábamos que sucedieran. Y esa es una realidad. Y esto se debe a que muchas veces las peticiones o los deseos de nuestro corazón no están alineados a la voluntad de Dios. Nuestros deseos que están profundamente arraigados en el corazón, los anhelos, los planes que tenemos, muchas veces no están alineados a la voluntad del Señor. Y algo así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un gran ejemplo para nosotros acerca de lo que no debemos hacer. Recuerda que sabiduría es aprender también de la experiencia de otros para que no vayamos por el camino equivocado. Israel representa todo lo que no debemos hacer en nuestra relación con el Señor. En una ocasión, el pueblo de Israel, pretendiendo cumplir
llevar a cabo los planes de su corazón, resultaron en un profundo fracaso. Acompáñame al libro de los Números, en el capítulo 14. Si no tienes tu Biblia, ve corriendo, trae tu Biblia para que podamos juntos estudiar en esta mañana la palabra. Si la tienes en la app, pues no contestes WhatsApp mientras estás en el mensaje. Números capítulo 14, en el verso 36, dice la palabra. Te voy a dar un poco de contexto antes de leer. Vamos a ir de hecho hasta el verso 41, Números 14, 41. ¿Qué había sucedido acá? Dios le había dicho a Moisés que envíe a 2 espías a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo para conquistar. Y Dios le había dicho a Moisés que envíe a 2 espías para que vean cómo está la tierra. Los 2 espías fueron durante 40 días y al regresar le dijeron a la gente que efectivamente la tierra que Dios le había prometido era una tierra genial, era una tierra tremendamente buena para ellos. Pero había un problema. Y es que en la tierra de Canaán habitaban gigantes. Y ellos dicen que en comparación con los gigantes parecían langostas. Este informe negativo hizo que el pueblo temiera y dejara de confiar en Dios. Entonces dijeron, va a ser imposible conquistar la tierra. Nos van a derrotar, nos van a aplastar. Se levantan, hacen su rebeldía contra Moisés y contra el Señor. Y el Señor se enoja contra el pueblo y les da una sentencia y les dice, por cuanto no creyeron en mí, me desobedecieron, ahora van a estar 40 años en el desierto. Por cada día que exploraron la tierra, pasarán 1 año en el desierto. Ellos habían explorado la tierra 40 días y pasarían en la tierra 40 años. De los 12 espías que Moisés envía, 10 dan un informe negativo, dan un informe diciendo que no iban a poder conquistar la tierra que Dios les había prometido, y solo 2 sí creyeron en la palabra del Señor. Los 10 espías que no creyeron, que dieron un informe equivocado, murieron. Y Josué y Caleb, que fueron los 2 espías que sí creían en la palabra, en la promesa del Señor, quedaron vivos. Así que el Señor manda al pueblo de Israel al desierto y les dice, van a ir ahora 40 años al desierto. Y entonces llegamos al verso 41 del capítulo 14 de los Números, que es donde estamos. Dice la palabra, pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? El pueblo de Israel, después de escuchar la sentencia del Señor de que iban a ir 40 años al desierto, se levanta y dice, bueno, Moisés, ahora sí vamos a conquistar la tierra. Vamos, y aunque el Señor dijo que vayamos al desierto, nosotros vamos a ir a conquistar la tierra. Verso 42, no suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Verso 44, sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. El pueblo de Israel decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Fueron hacia algo que Dios no había dicho que vayan. Y muchas veces los planes, los sueños, los propósitos que tenemos en nuestro corazón son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso no sucede, por eso no se llevan a cabo, por eso nos aplastan, nos destrozan, por eso muchas veces se ven frustrados, porque no están alineados a la voluntad de Dios. El profeta Jeremías habla acerca de ello también un poco en el 14:14 de Jeremías. Acompáñame a Jeremías en el verso 14 del capítulo 14. Y ahí el Señor demanda a aquellos que van sin que Él les haya enviado. Jeremías 14:14 dice la palabra. Entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran.
Hay cosas que decimos, hay cosas que hacemos, hay cosas a las que vamos que Dios no nos ha dicho ni que las hagamos, ni que las digamos, ni que nos metamos. A veces nos metemos en tantos problemas simple y sencillamente porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios, sino que nos metemos en aquello a lo que Dios no nos ha llamado. Pero fíjate cuál es el llamado de Dios para nosotros. Jeremías 1:7 dice el Señor: porque debes ir donde quiera que yo te mande y decir todo lo que yo te diga. Hacia dónde debemos ir, hacia donde Dios nos mande, y qué debemos hablar, lo que Dios nos diga que hablemos. Entonces, muchas veces las peticiones de nuestro corazón no se llevan a cabo porque no se alinean a la voluntad de Dios. En otras ocasiones están alineadas a la voluntad de Dios, pero no las estamos haciendo a la manera de Dios, en la forma en la que Dios quiera que hagamos aquello que Dios nos ha mandado hacer. De esta historia que leímos en el libro de Números, les dije que sobrevivieron 2 hombres, Josué y Caleb. Vamos a regresar 40 años después de ese suceso, en el libro de Josué, en el capítulo 7. Acompáñame a Josué, en el capítulo 7. 40 años habían transcurrido desde esta derrota de Israel en el desierto, hasta que se cumplieron los 40 años de la sentencia del Señor, y Josué ahora es llamado para tomar la tierra de Canaán. Dios le había dicho a Josué que todo lugar donde pise la planta de sus pies será suyo. Y Josué iba a conquistar Canaán por voluntad de Dios, por mandato de Dios. Así que Josué estaba siguiendo el mandato de Dios, estaba siguiendo la voluntad del Señor. Josué no estaba andando en el mundo, no estaba haciendo lo que él quiera, no estaba metido en problemas porque él quiso hacerlos. No, él estaba obedeciendo la voluntad expresa de Dios. Y Dios le había dicho que él conquistaría Canaán. Dios le había mandado a conquistar la tierra de Canaán. Así que Josué entra a la tierra de Canaán. El primer enfrentamiento es contra la ciudad de Jericó. Dios les da una poderosa victoria sobre Jericó. Y después de esta victoria, la segunda ciudad que Josué tenía que conquistar era la ciudad de Jai. Josué manda espías a Jai. La gente de Jai era pequeña, era un pueblo pequeño a comparación de Jericó, que había sido la primera ciudad que habían derrotado. Y entonces los espías le dicen a Josué: Señor, no es necesario que mandes a todo el ejército, manda unos cuantos y con eso los vamos a derrotar. Si ya derrotamos a Jericó, mira, Jai va a ser papilla. Así que Josué manda a su ejército, y estamos en Josué capítulo 7, y así es como llegamos al verso 4 y al verso 5. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Se repite la historia de hace 40 años. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Ahora quiero que notes algo. Josué estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le había dicho que conquistara Jai. Y no solo eso, Dios le había prometido que todo donde pise la planta de sus pies iba a ser de ellos. Y en esta segunda batalla el pueblo de Israel sale derrotado. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el Señor no cumplió su palabra, su promesa? Se preguntaba Josué. Bueno, es que muchas veces estamos en la voluntad de Dios, pero no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Las peticiones de nuestro corazón no siempre se llevan a cabo, a pesar de que estén en la voluntad de Dios, si no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Dios nos manda a hacer las cosas a su manera, a su forma. Y Dios había dado una orden de cómo se iban a hacer las cosas. Josué 1:8, vamos a regresar ahí mismo en el libro de Josué, capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra del Señor. Estudia, aquí el Señor le está hablando a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios le había dicho a Josué
cuál era el requisito para que tenga éxito en todos los planes que él iba a emprender en su conquista a Canaán. Y el requisito para que Dios les diera éxito, victoria sobre cada una de las batallas, era que ellos permanecieran en la palabra. Nota lo que dice, para asegurarte de obedecer todo lo que Dios había dicho en su palabra. La obediencia a la palabra de Dios es crucial para el éxito en nuestros planes. La obediencia a la palabra de Dios es vital para que las cosas salgan bien. Por eso necesitamos conocer perfectamente la palabra. Podemos estar en la voluntad de Dios, pero no estar haciéndola a la manera de Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos o no haciendo las cosas a la manera de Dios? En su palabra, meditando en su palabra, obedeciendo su palabra. Pero para obedecerla hay que conocerla. Para obedecerla hay que estudiarla. En nuestra ciudad y en nuestro estado hay muchas leyes. Hay una ley que es la ley de tránsito y su respectivo reglamento. Y el hecho de que nosotros no hayamos leído ni estudiado el reglamento no nos exime de caer en una infracción. Tú haces algo que no está de acuerdo al reglamento, te para la patrulla, te pone una infracción y dices, ves que yo no lo sabía. Bueno, señor, que usted lo sepa o no lo sepa, no quita el hecho de que usted haya hecho algo que está en contra de la ley. La ignorancia de la ley no nos exime de la misma. Al contrario, nos hace más responsables porque teniendo la ley no la estudiamos. Y cuando hablamos de la ley, si la transferimos a la ley de la vida, Dios ha dado el manual, la forma, la manera de hacer las cosas, de llevar la vida con los hijos, con el esposo, en el trabajo, en las finanzas, en los problemas. En cada situación, en cada circunstancia, Dios ha dicho algo. Lo que pasa es que no permanecemos en la palabra. No la conocemos, no la estudiamos. Y entonces sucede lo que le pasó a Josué. El plan de Josué, los deseos de Josué de llevar a cabo la voluntad de Dios se vieron frustrados en Jai. ¿Por qué? Porque él había desobedecido algo. Acompáñame a Levítico 18:5. Levítico 18:5. Levítico está un poquito antes del libro de Josué, en el Antiguo Testamento, antes de Números. Levítico en el capítulo 18, el verso 5 dice la palabra del Señor. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Dios ha prometido que si obedecemos la palabra, encontraremos vida. Mateo 4:4. Seguramente recordarás esta escena muy conocida en la tentación del maestro. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y a eso se refería, que para que podamos tener una vida y una vida abundante en esta tierra, tenemos que vivir de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios están en la Biblia, en las Escrituras. Hay que meditar en ellas. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si queremos hallar vida, si queremos hallar bendición, tenemos que permanecer en las palabras del Señor. Así que las peticiones de nuestro corazón no siempre se llevan a cabo porque no siempre se alinean a las formas de Dios. En otras ocasiones las peticiones de nuestro corazón no se llevan a cabo porque a pesar de que están en la voluntad de Dios, a pesar de que las estemos haciendo a la manera de Dios, están fuera del tiempo de Dios. Dios tiene una agenda, Dios tiene un tiempo, Dios tiene un kairos. El kairos de Dios es el tiempo perfecto de Dios para llevar a cabo algo. Y si nosotros no caminamos a la par del Señor, si nos adelantamos, nos vamos a ver frustrados. Si nos retrasamos, de igual manera vamos a encontrar fracasos. Si queremos caminar con Dios, tenemos que seguir la agenda de Dios, tenemos que seguir el ritmo del Señor para nuestra vida. Y esto es algo que Moisés aprendió y también le costó 40 años de su vida.
Acompáñenme al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos en el capítulo 7, en el verso 23. Hechos 7, 23 al 25. Dice la palabra del Señor: cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Quiero que notes ahí la palabra decidir. Dios no le envió, Él decidió. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa. Nuevamente nota el verbo. Ahí Moisés está actuando. Salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. Lejos de lo que muchos piensan, Moisés no recibió su llamado inicial en la zarza en el monte Sinaí. Dios ya le había dado el llamado a liberar el pueblo de Israel 40 años antes, cuando él tenía 40 años y aún estaba en el palacio de Faraón. Él supo de alguna manera, que el autor no nos revela y el Espíritu Santo no nos revela la manera exacta de cómo Dios le dio ese primer llamado, pero algo sabemos, que él ya sabía que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué, a pesar de que el llamado era real, era correcto? ¿Por qué, a pesar de que estaba en la voluntad de Dios liberar al pueblo de Israel, las cosas le salieron mal a Moisés? Porque Moisés se adelantó a los tiempos de Dios. Moisés no esperó los tiempos ni las formas de Dios. Dios tenía una manera para hacer las cosas. Dios iba a hacer las cosas de una forma, pero Moisés se adelanta a la agenda de Dios y entonces viene el fracaso. Muchas veces las peticiones de nuestro corazón no se llevan a cabo porque no nos alineamos a los tiempos de Dios. Moisés no discernió el kairos de Dios. Dios le da a cada quien diferentes llamados. Dios te puede haber dado un llamado a las naciones. Dios te puede dar un llamado al evangelismo, un llamado a un ministerio específico, a cuidar a los ancianitos, a los niños, a los huérfanos, a los animalitos que están en la calle, o un llamado a hacer énfasis en otras áreas de la sociedad. Puede ser que tengas un llamado para servir en algún cuerpo gubernamental, servir desde la política, o puede ser que tengas un llamado para que cuides a tus nietos, para que tú seas el pilar de tu familia, la luz para tus hermanos o para tus hijos. Cada quien recibe diferentes llamados de diferentes maneras en diferentes lugares. Pero es imprescindible que entendamos y comprendamos el kairos de Dios. Podemos estar buscando hacer la voluntad de Dios, podemos querer estar haciéndolo en la forma de Dios, pero si no estamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, nos vamos a ver frustrados. Tenemos que ejecutar las órdenes de Dios en el tiempo de Dios. Estar en los tiempos de Dios es crucial para cumplir el llamado que Él nos ha dado. Salmo 46:10. Acompáñame al Salmo 46:10. ¿Alguien me sigue hasta acá? Si me sigues hasta aquí, dame un fuerte amén ahí donde está. Salmo 46:10 dice la palabra: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Hay momentos en los cuales el Señor nos dice: hey, tranquilo, estate quieto, no te adelantes, no hagas las cosas a tu tiempo. Pero es que a veces nos desesperamos. Ya queremos ver que mi hermano cambie, que mi tío cambie, que mi mamá cambie. Ya estamos desesperados, ya queremos que esto suceda, que esto cambie en la iglesia, que esto cambie en el trabajo, que cambie mi situación financiera, que cambie el problema que hay en casa, ya así. Y cuando no discernimos el kairos de Dios y ejecutamos acciones fuera de los tiempos de Dios, entonces las cosas no salen bien. Hay momentos en los cuales tenemos que actuar. Hay momentos en los cuales Dios nos llama a hacer cosas y hay que moverse.
Si tú ves que tu vehículo se va a impactar frente a otro auto, porque el de aquí adelante frenó de golpe, no haces una oración para preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este caso? ¿Será que tengo que frenar o será que quieres que yo impacte el vehículo de enfrente? No, automáticamente metes el freno. Hay momentos en los cuales hay que actuar, hay momentos en los cuales hay que ejecutar. Y por eso es importante estar alineados a la voz de Dios. Pero hay momentos en los cuales hay que detenerse. Señor, ¿será que tú quieres que yo adquiera ese vehículo? ¿Será que tú quieres que yo venda esta propiedad? ¿Será que quieres que cambie de trabajo? Y entonces hay que detenernos. Hay cosas que se resuelven con sabiduría y ahí hay que actuar. Pero hay cosas que se resuelven con fe y ahí hay que creer y esperar. Acompáñame al Salmo 37, donde estamos meditando. Pone una marca ya porque ese es el Salmo que estamos estudiando, Salmo 37. Pero vamos al verso 7. Salmo 37, 7 dice la palabra: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Hay que quedarnos quietos, pero quiero que notes el énfasis en la presencia del Señor. No quédate quieto frente a tu tele, no quédate quieto mientras ves muchos memes, no quédate quieto mientras ves muchos videos de Facebook o de YouTube, no quédate quieto mientras vas a perder tu tiempo por allá, quédate quieto en la presencia del Señor. Hebreos 4:16 es la promesa. Vámonos al Nuevo Testamento. Hebreos está en el Nuevo Testamento, es una carta universal. Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, la promesa del Señor dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Hay que ir al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El problema es que muchas veces actuamos sin la gracia de Dios. Nos movemos sin la gracia de Dios. Y esta gracia se refiere a una gracia especial, una gracia capacitadora para enfrentar los problemas de cada día. Y muchas veces como cristianos, a pesar de que ya somos creyentes, actuamos como si no lo fuéramos. Actuamos como si no tuviéramos un padre. Antes de conocer a Dios, resolvíamos como bien nos parecía. Enfrentábamos los problemas como bien nos quedaba. Llevábamos a cabo las peticiones de nuestro corazón. Pero ahora que conocemos a Dios, tenemos que caminar con Dios. Las peticiones de nuestro corazón no siempre se llevan a cabo. Y esa es una realidad de toda la lista de oración que tienes ahí. Muchos planes, muchos proyectos, muchos deseos no se llevarán a cabo. Y muchos de ellos, a pesar de que oremos, no sucederán como esperamos. El problema radica en que cuando las peticiones de nuestro corazón no se llevan a cabo, muchas veces empezamos a desvariar porque no se cumplen. Empezamos a tambalear porque entra la confusión. Vamos a Josué en el capítulo 7. Regresa a Josué. Recuerda que Dios le había dado una promesa a Josué. Dios le había dicho que todo donde pise la planta de sus pies iba a ser de él. Y Josué iba con esa confianza. Tenía una promesa directa del Señor. Josué estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba haciendo su voluntad. Dios le había dicho que vaya a tierra de Canaán a conquistarla y sin embargo sufre una derrota. Verso 6 del capítulo 7. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. El arca del Señor era el símbolo del pacto de Dios. Lo que Dios les había prometido era que iban a conquistar una tierra. Entonces Josué clamó: «Oh Señor, soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten?»
nota la expresión de Josué. Josué hizo la pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, nos hiciste entrar a esta tierra si vas a dejar que nos maten? Y quiero que notes la aflicción de Josué, pero sobre todo la confusión en la que él había entrado. Josué estaba dando por hecho que Dios iba a dejar que los cananeos los mataran. Dijo, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me llamaste a hacer esto? ¿Para qué me permitiste tomar esta decisión? Si mira, todo se ha vuelto un conflicto, un desastre. Todo está saliendo mal. Entonces, viene la confusión sobre el corazón de Josué. Empiezan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Empieza la confusión, y cuando la confusión toma nuestra mente se nubla. Y ya no vemos claramente, olvidamos las promesas de Dios, olvidamos quién es Dios y nos enfocamos en el problema. Creemos que Dios se equivocó. Creemos que Dios falló. Dios, tú me dijiste esto y mira, Señor, tú prometiste aquello y ve lo que está pasando. Viene la confusión. Y la confusión hace que demos por hecho ciertas cosas. Muchos problemas en las relaciones se deben a la confusión, a suponer cosas, a entender las cosas de una manera equivocada. Josué cayó en confusión y muchas veces nosotros, cuando un plan no se lleva a cabo, caemos en confusión. A veces alguien pide una petición de oración porque va a tomar una decisión y dice, hermano, yo quiero que oren por mí para que me den ese nuevo trabajo el que estoy aplicando. Y te dan el trabajo y dices, gloria a Dios porque me dieron el trabajo, pero a las 2 semanas las cosas resultan peor que en el trabajo donde estabas. Y entonces entra la confusión y dices, Señor, entonces no era tu voluntad, entonces ¿por qué me trajiste aquí? Y empiezan las preguntas. Cuando los planes no se llevan a cabo como esperamos, cuando los deseos del corazón no se llevan a cabo como esperamos, viene la confusión. No solo viene la confusión, también viene el desánimo. Ahí en el verso 7, donde estamos leyendo, de Josué 7. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Nota Josué diciendo, si tan solo nos hubiéramos conformado, si tan solo nos hubiéramos quedado allí, no nos hubiéramos metido en todo esto, mira cuánto problema ya nos trajo. Viene el desánimo, queremos tirar la toalla. Algunos incluso llegamos a decir, ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué? Ya no quiero seguir. ¿Para qué me metí en esto? ¿Por qué tomé este ministerio? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ya quieres tirar la toalla? Ya no hay fuerzas para continuar. Algo parecido le pasó al profeta Elías, allá en 1 de Reyes 19:4. Elías dijo, mátame, Señor. Mátame, ya no quiero saber nada. Imagina un profeta del Señor, queremos regresar al pasado. Josué dijo, tan solo nos hubiéramos quedado. Josué se olvidó de la promesa que Dios le había dado 6 capítulos antes. Josué se olvidó de la voluntad de Dios para su pueblo. Porque los planes, las peticiones y los deseos del corazón se habían visto frustrados. Josué quería quedarse en el pasado. Jeremías había recibido también un llamado a ser profeta. Y en algún punto de su vida, la aflicción era tan profunda al hacer la voluntad de Dios, que Jeremías dijo en el 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. O sea, Jeremías tiró la toalla y dijo, yo ya no voy a hablar nada de Dios, yo no voy a predicar nada del Señor. Se olvidó de su llamado. Muchas veces nos olvidamos del llamado que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de a lo que Dios nos llamó cuando el Señor te llamó a salvación. Porque si tú has nacido de nuevo, Dios te llamó. Él dijo, no ustedes me buscaron a mí, yo les busqué a ustedes.
Y Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado un propósito en Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay algo, hay un propósito. Dios no te hizo nacer de nuevo, Dios no hizo que conozcas el Evangelio, Dios no te llevó a las aguas del bautismo solo para dejarte sentado en una congregación. Dios te llamó con un propósito, porque Él dijo, fueron creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya hay un camino que Dios ha trazado, ya hay un propósito que Dios ha trazado, pero cuando las cosas se nublan, entra la confusión, entra el desánimo, porque los deseos de nuestro corazón no se llevan a cabo, nos olvidamos totalmente del llamado de Dios. Algo parecido le pasó a Pedro. Mateo 4:19, Dios le dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Pedro recibió un llamado, el Señor le dijo, yo les voy a enseñar a pescar hombres, es decir, a evangelizar. Y luego vemos en Juan capítulo 21, en el verso 3, cómo Pedro regresa a las redes para pescar peces. Y dice la palabra allá en Juan 21:3 que echó la red y no pescó nada toda la noche. Las cosas no le salieron bien, porque en medio de la confusión, en medio del desánimo, decidieron regresar, decidieron ver hacia atrás. Y entonces el Señor impide que haya éxito, porque cuando el cielo te ha sellado, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, y no importa cuánto tú quieras ir a la derecha, si Dios dice que es a la izquierda, el Señor hará que fracase esa decisión hacia la derecha y te llamará hacia la izquierda. Sin embargo, lo más grave es cuando cedemos a la tentación. Porque el Señor no obliga. El Señor pone su mano, empieza a impedir, pone piedras en el camino para que tú regreses a ver tu llamado, el llamado del cielo. Sin embargo, el Señor no tuerce el brazo ni trae a obligadas. Entonces entra la tentación. Cuando deseamos algo, cuando anhelamos algo, cuando tenemos sueños, cuando a veces hasta ni dormimos porque ya queremos ver realizado algo, anhelamos algo y aquello no se lleva a cabo, entonces viene la tentación, nos inquietamos porque parece ser que los que no conocen a Dios les va mejor, porque parece ser que obedecer al Señor y confiar en Él pues realmente no trae algún cambio o algo bueno para mí. Salmo 37, donde estamos meditando, vamos al verso 1. Dice la palabra del Señor, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Muchas veces vemos a los que no conocen al Señor que parece que ellos viven vidas mucho mejores. Yo veo en el Facebook a gente que ha vuelto atrás, que alguna vez dijo que caminaría en el Señor y luego se alejó. Y suben fotos que dicen aquí disfrutando la vida, aquí gozando la vida, y salen con su cerveza en la piscina. Son apariencias, por eso dice el Señor, no te inquietes, tranquilo, porque eso que tú ves, la aparente prosperidad de los malos, está también dentro de mi soberanía, dice el Señor. Yo les doy a ellos para que malgasten, yo les doy a ellos para que disfruten, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que el dinero de los más ricos es dinero del Señor. El dinero de los que derrochan es dinero del Señor. Y ahí es donde entra la balanza, porque el Señor les pedirá cuenta a ellos de lo que les dio. Le pedirá cuenta del tiempo, del dinero, de los recursos, de lo que hicieron con todo aquello que Dios les entregó en su mano. Y para ellos será terrible el día del juicio. No te inquietes a causa de los malos. No te inquietes. Verso 7 del Salmo 37. Dice nuevamente, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. El Señor dice, tranquilo. Cuando las cosas parecen que no están saliendo bien, cuando las cosas parecen que no están marchando bien en tu vida y ves que las de los demás, de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que hacen las cosas como quieren, pareciera que les va mejor, dice, tranquilo.
No vayas a caer en el error, en la tentación de igualarte a ellos, de seguir sus caminos, de seguir sus pasos, porque muchas veces eso pasa. Dicen, bueno, yo estaba siguiendo al Señor, yo estoy en los caminos del Señor, las cosas me están saliendo mal, pues mejor me voy al mundo, pues mejor me hago igual que ellos, me voy de la iglesia, dejo la congregación, dejo de congregarme. Mucha gente que estuvo muy metida en la congregación, de repente viene un fracaso, un desánimo, pidió oración por algo, no se cumplió, las peticiones de su corazón no le fueron otorgadas y entonces tiran la toalla, se van de la congregación, se van de la iglesia y se van por sus propios caminos, porque hay un camino que es fácil, porque hay un camino que es ligero, porque hay un camino que se ve sencillo, pero que su fin es fin de muerte. Entonces, cuando las peticiones de nuestro corazón no se cumplen, somos tentados a tomar el camino fácil. Proverbios capítulo 24. ¿Alguien me sigas aquí? Pero que me sigas hasta ese momento. Proverbios 24:1. No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía. No los envidies, déjalos a ellos. Déjalos. Tú permanece, no caigas en la tentación de igualarte a ellos. Salmo 1:1, bienaventurado el varón, dice la palabra, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dichoso el que no está andando por esos caminos, dichoso el que no está andando en esos ambientes, dichoso el que no está yendo tras el ejemplo de esa gente que no teme de Dios. Pero pastor, yo los veo en el Facebook, yo los veo en el Instagram. Papi Cuno, mira, tiene allí su auto y anda así, es un influencer y hasta cobra 1,200 pesos para que le den un saludo. Es lo que yo gano en una semana de 8 horas de trabajo. Deja que Papi Cuno sea un influencer y lleve a tanta gente al infierno. Déjalo a él, déjalo, no te iguales, no quieras ser como los influencers, no quieras ser como esa gente, déjalos a ellos, no les envidies. Recuerda tu llamado, no dejes que el hecho de que algo no haya salido como tú quieres te lleve por la tentación del camino fácil. Amada familia, la realidad es que las peticiones de nuestro corazón no siempre se llevan a cabo. Y muchas veces son un gran peligro porque nos llevan a desvariar cuando éstas no se cumplen. Es por eso que las peticiones de nuestro corazón deben surgir de nuestro amor por Dios. Las peticiones, los anhelos de nuestro corazón deben surgir de un amor anclado en el Señor. Salmo 1 y 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichoso el que no anda en malos caminos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Estamos estudiando el Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ese deleitarse en Jehová es entrégale tu amor al Señor. Ama a Dios, que sea tu delicia, tu deleite. Y es la expresión que aparece también en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, que lo contrario a andar en los malos caminos es deleitarnos en Dios. Si tú te deleitas en Dios, si tú te deleitas en Él o amas a Él, entonces abandonarás los malos caminos. No puedes andar por estos caminos y decir que te deleitas en Dios. O te deleitas en la maldad o te deleitas en Dios. Deleitarse en Dios es lo contrario a deleitarse en la maldad, andar en la maldad. Y deleitarse en Dios es deleitarse en su palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es la palabra de Dios, son las escrituras, es lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Amar su palabra es amar a Dios es amar su palabra. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Amar su palabra
es obedecer su palabra. Amar su palabra no es tenerla sentada en la sala, no es tener una Biblia muy gigante en una mesa y adornarla muy bonito. Amar su palabra no es comprar la Biblia más cara para llevarla bajo el brazo. Amar su palabra es obedecerla. Juan 14:15. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor a Dios está directamente relacionado a la obediencia de su palabra. Por eso amar a Dios es verbo, no es sustantivo, como dijo aquel salmista. Amar a Dios es verbo, no sustantivo. Juan 15:14, Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo puedo decir que Jesús es muy chévere, que Jesús es buena onda y que yo soy amigo de Jesús y que Jesús es amigo de todos. Pero Jesús estableció una condición para que seamos amigos de Él. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús, si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque los que hacen lo que Jesús manda, los que obedecen los caminos de Dios, aman al Padre, y Jesús ama al Padre. Así que Jesús no va a caminar ni a hacerse amigo con aquellos que odian al Padre, aquellos que ofenden al Padre, aquellos que son contrarios a la voluntad del Padre. Los ama, sí, porque Jesús vino y amó a todo el mundo, y por eso llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, para que entren en una relación correcta con Dios, y entonces pueda haber una amistad a través de la persona de Jesús, salvación y vida eterna. Pero no puedes seguir tus propios caminos y querer caminar con Jesús. Amar a Dios no es tanto un sentimiento como lo es una acción. Algunos dicen: es que ya no siento la misma pasión. No es tanto un sentir, es más un actuar. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Ahí en el capítulo 19 del libro de Lucas. Vamos un poquito atrás. Lucas capítulo 19, en el verso 8 y en el verso 9. Lucas 19, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Zaqueo era un hombre a quien nadie se le quería juntar. Era un hombre considerado pecador, pero Jesús lo amó, y lo amó tanto que fue a él. Le dijo: Zaqueo, bájate del árbol, date prisa, porque es necesario que yo vaya a tu casa a comer. Y el Señor, estando con Zaqueo, comiendo con él, la gente murmuró acerca de por qué Jesús estaba con un hombre tan pecador. Dios vino a llamar lo que se ha perdido, y esas son las buenas noticias. Pero quiero que notes la reacción de Zaqueo. Cuando Zaqueo pudo entender el gran amor de Jesús por él, que vino a rescatarlo, a salvarlo, a sacarlo de su humana manera de vivir, a liberarlo de los deseos, los anhelos y las peticiones egoístas de su corazón. Porque el deseo de Zaqueo era tener dinero. El anhelo de Zaqueo era tener mucho dinero, y no importaba si eso iba contra la ley de Dios y si eso implicaba traicionar a su propia patria. Él anhelaba tener un valor económico. Esos eran los deseos y las peticiones de su corazón. Pero Jesús vino a cambiarlas. Jesús vino a redireccionarlas. Jesús vino a liberar a Zaqueo de esas peticiones de su corazón, para alinear a Zaqueo a los deseos de Dios, para alinear a Zaqueo a la voluntad de Dios, para alinear a Zaqueo a lo que Dios, a lo que el Padre desea. Y entonces Zaqueo dice: Señor, si alguien es estafado, se lo devuelvo 4 veces y doy la mitad de mis bienes a los pobres. En ese instante, este hombre que había sido esclavo de sus deseos fue libre por el amor de Jesús y se alineó a la voluntad del Padre. Y ahora su deseo era reponer aquello que había hecho mal. Ahora sus deseos, sus peticiones y sus anhelos estaban anclados a la palabra de Dios, a la justicia y a la misericordia. Nota lo que dice el Señor Jesús acerca de Zaqueo en el verso 19.
Pero capítulo 19, verso 9, Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Nota que el amor por Dios, la justicia, la vida cristiana no es tanto un sentimiento. Zaqueo no dijo, me dan ganas como de reponer las cosas malas que he hecho. Y, no suena bien como vender la mitad de mis cosas, pero bueno, el Señor me dirá a ver si es su voluntad. No, Zaqueo tomó acción. Zaqueo fue radical. Zaqueo demostró que verdaderamente anhelaba anclarse a la voluntad de Dios. Y entonces Jesús, a través de la acción de Zaqueo, a través de ese amor demostrado a Dios en una acción, declara que la salvación había llegado a la vida de Zaqueo. Por eso decimos que el amor de Dios es más un verbo que un sustantivo, es una acción, no tanto un sentimiento. Lo mismo sucedió con la mujer que derramó el frasco de alabastro. Ahí mismo en Lucas, regrésate 10 capítulos antes, en el verso 7. Lucas, en el capítulo 7, versos 44 al 47. Espero que hasta este momento me sigas, que tengas toda tu atención aquí. Mateo 7, versos 44 al 47. Dice la palabra: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. ¿Quién era esta mujer y quién está hablando aquí? Jesús está hablando y le está hablando a un hombre llamado Simón, que era un fariseo. Simón había invitado a Jesús a comer a su casa. Y cuando Jesús llega a la casa de Simón, hay una mujer que era conocida como una mujer que vivía en pecado, una mujer pecadora de muy mala reputación, que se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa de Simón el fariseo. Así que esa mujer va hasta la casa de Simón y dice la palabra que en un frasco de perfume muy caro, algunos estipulan que tenía el precio aproximado del salario de un año. Saca cuentas cuánto ganas al año, cuánto es el salario promedio al año. El salario promedio en México en un año ronda entre los 50,000 y 60,000 pesos anuales. Así que la mujer tenía un perfume de esa cantidad. Así que no sé dónde lo habrá comprado, si lo compró en el Palacio de Hierro, lo pidió por Amazon, una tienda muy costosa de Estados Unidos. Yo no sé dónde habrá conseguido un perfume tan caro, pero lo compró específicamente para Jesús. Y lo que hizo fue derramar ese perfume sobre el Señor. Y mientras lloraba amargamente, secaba con su cabello los pies del Maestro. Y allí estaba la mujer tirada, limpiando los pies del Maestro con perfume, demostrándole su amor a través de una acción. Y los discípulos dijeron: ¡qué desperdicio! Hubiéramos vendido ese perfume, hubiéramos juntado el dinero y dárselo a los pobres. La realidad es que no estaban interesados en los pobres, sino que no entendían la magnitud del amor de esa mujer por Jesús. Por eso cuando tú veas a alguien que hace algo por Dios, que para ti te parece exagerado, mira, es mejor que no hables. Porque tú no conoces lo que Dios ha hecho por esa persona. Tú no sabes lo que Dios ha hecho por aquel hombre o por aquella mujer. Si aquel hombre, si aquella mujer danzan en la presencia del Señor, expresándole su gran amor, tú no sabes qué Dios ha hecho por ellos. Es mejor callar. Si un hombre, si una mujer está derramando lágrimas en el altar, déjalo. No seas como los fariseos y los discípulos que hablaron mal de esta mujer. Y es aquí donde Jesús se dirige a Simón el fariseo, que había hablado mal de esta mujer, y le dice en el verso 44: cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies
con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Simón había invitado a Jesús para usar la fama de Jesús. Simón no tenía ningún interés en Jesús. Simón no amaba a Jesús. Simón no tenía ningún interés en obedecer a Jesús. Simón quería utilizar la fama de Jesús y quería decirle a los demás que el famoso maestro, el que hace milagros, el que levanta a los muertos, el que levanta paralíticos, ese Jesús del que todos hablaban, había estado en su casa. Simón quería utilizar a Jesús para su beneficio. Simón quería utilizar a Jesús para cumplir los deseos de su corazón, las peticiones de su corazón, que eran egoístas, ególatras y totalmente centradas en él. Y por eso Simón no le demostró ninguna clase de amor a Jesús. Pero esta mujer no tenía ningún interés en ella misma. Esta mujer amaba a Jesús. Esta mujer anhelaba poder hacer algo por Jesús. Y yo no sé cuánto tiempo le llevó a esa mujer haber juntado ese dinero. Seguramente era el ahorro de toda una vida, pero no dudó en entregarle a Jesús lo mejor que ella podía entregar. Y no le importó humillarse y recibir la crítica porque amaba a Jesús. Y esa es la gran diferencia entre aquellos que buscan a Dios para cumplir los deseos egoístas de su corazón y aquellos que se acercan a Dios porque aman a Dios y anhelan que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Jesucristo sea glorificado en todos, obedecido en todos y exaltado en todas las naciones. Esa es la voluntad del Padre y esa debe ser la voluntad de cada hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, perdonado por la sangre del Cordero, porque a pesar de que nuestros pecados son muchos, a pesar de que nuestros pecados han sido graves en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo, el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros y sigue abogando por nosotros delante del Padre, porque Él nos compró a precio de sangre y su pacto es pacto eterno para con nosotros, que Él dijo que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Amada familia, congregación, deleitarnos en Dios es amar lo que Él ama. Deleitarnos en Dios es amar lo que Dios ama, es desear lo que Dios desea y es anhelar lo que Dios anhela. Lo que amamos es lo que más deseamos y lo que deseamos es lo que amamos. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí están los deseos de tu corazón. Si los deseos de tu corazón están en el mundo, tu tesoro es el mundo. Pero si los deseos de tu corazón están en Dios, tu tesoro es Dios. Lo que amamos debe ser lo que Dios ama. Voy cerrando Salmo 19:14. Permíteme leértelo. Salmo 19:14. Dice la palabra del Señor: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Ese es el anhelo y ese es el deseo de un hijo de Dios. Señor, que las palabras de mi boca, que los deseos de mi corazón sean de tu agrado. Amada familia, las peticiones de nuestro corazón deben surgir de nuestro amor por Dios. Cuando los planes, cuando los deseos, cuando los anhelos, cuando las peticiones de nuestro corazón no salen como esperamos. Cuando las cosas no suceden como esperábamos, a pesar de que estuvimos orando, no salieron como queríamos, a pesar de que estuvimos pidiendo por ellos.
Podemos frustrarnos, podemos mirar atrás, podemos ver el camino fácil, podemos dudar de Dios, podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, o podemos decidir confiar en Dios. Decidir confiar en sus promesas, en lo que Dios ha dicho. Y Él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor nunca prometió cumplir nuestros propósitos, y el Señor nunca prometió cumplir los deseos egoístas de nuestro corazón, pero sí prometió cumplir su propósito en nosotros. ¿Y sabes cuál es la buena noticia esta mañana? Que los propósitos de Dios, los planes de Dios para ti y para mí, Él dice que son buenos, son agradables y son perfectos. Cuando la agenda, cuando los planes de nuestra vida no salen como nosotros esperamos, debemos abandonar nuestra agenda, debemos abandonar nuestros planes, debemos abandonar nuestros sueños y las peticiones de nuestro corazón y volvernos a Dios. Y como aquella mujer, derramar nuestras lágrimas ante su presencia y decirle: Señor, yo no entiendo nada, Señor, yo no sé por qué las cosas están como están, pero algo sé, que quiero hacer tu voluntad, que quiero anclarme en ti, que quiero tenerte a ti, que yo no quiero caminar si tú no vas conmigo, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero seguir adelante. Ven a mí, Espíritu Santo, camina conmigo, ayúdame a entender tu voluntad. Y debemos orar como el Maestro oró: si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad como en el cielo, Señor, también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración. Entonces, si nos deleitamos en Dios, si amamos a Dios, si nos aferramos a Él, Él cumplirá los deseos de nuestro corazón, porque esos deseos estarán alineados a sus propósitos. Y ¿sabes qué? A su tiempo, a la manera que Dios desee, a la manera que Dios quiere, y como Dios ha decidido hacerlo, Él lo hará. Él lo hará cuando menos lo esperes. Él lo hará, Él intervendrá. A veces nuestros ojos no lo verán, pero su mano estará ahí, porque Él lo ha prometido. Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Mi diestra irá contigo. Amada familia, ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Deja lo que estés haciendo y ponte de pie. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y permite que la palabra del Señor ministre tu corazón. Habla con Él. Yo no sé cuál es el deseo, cuál es la petición, cuál es el anhelo que tú has estado allí diciéndole: Señor, a mí me gustaría esto, yo anhelo aquello, me gustaría ver esto, pero déjame entender, Señor, que no es a mi manera, no es a mi tiempo, no es en mi forma, es a tu manera, es a tu tiempo, es en tu forma, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad y quiero confiar en ti, que será lo mejor para mí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Entrégale a Él esos sueños, esos anhelos, y dile: Señor, como tú quieras, en tu forma y en tus tiempos. Padre Santo, oro por toda la congregación, la familia, por todos los que están conectados en esta mañana. Padre mío, que sea usted quien ministre sus vidas. Ayúdenos a no mirar atrás, ayúdenos a no caer en tentación cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Ayúdenos, Señor, a no desanimarnos cuando los planes no se llevan a cabo, y a no dudar de usted cuando las oraciones parecen que no están siendo contestadas, porque usted sabe lo que está haciendo. Aunque no podamos ver, Señor, usted está obrando, y esa es nuestra confianza. Y por eso queremos depositar en esta mañana toda nuestra ansiedad en usted, todas nuestras cargas en usted, porque usted tiene cuidado de nosotros. Padre mío, cuide de su pueblo, cuide de su rebaño, cuide de su iglesia. Está en sus manos, son sus hijos, somos su pueblo, Señor. Usted nos dará la victoria, porque nos ha llamado a una vida y una vida en abundancia. Ayúdenos a descansar en usted. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ámalo con todo tu ser. Ámalo con todo tu corazón. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Que el Señor les fortalezca siempre.